Bienvenidos a una nueva edición de Revolución en Valores, nuestro proyecto representativo, inclusivo y federal. ¿Y qué más agregar? Con alcance nacional e internacional, porque tenemos columnistas, invitados de lujo desde México. Nuevamente con nosotros la firma Ruarte Reports, con Roberto Ruarte a la cabeza, Derian y su hijo Roberto Ruarte César Pedraza. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, Nuevamente. Rita. Un gusto nuevamente, ¿eh? ¿Qué Un tal? ¿Cómo estás? placer y la verdad Bien, que los gracias. minutos de programa siempre quedan cortos cuando se trata de la firma Ruarte Reports y en este caso en particular quisimos hacer una emisión especial para dedicarnos a hablar de este nuevo fondo de inversión, de este grupo de empresarios y de gente que sigue apostando a la continuidad de los negocios y de seguir brindando oportunidades. Ahora nos contarás, Roberto Ruarte, un poco acerca de este fondo de inversión Dolphin que está compuesto justamente con Eduardo Estián a la cabeza. Nos gustaría que nos desarrolles un poco acerca de este fondo de inversión y, de hecho, por supuesto, poder tentar a futuros inversores también. Sí, muchas gracias, Rita. Sí, efectivamente, Eduardo Estein, que realmente es la cabeza de IRSA y de muchas empresas, y Sabusan también, de Banco Hipotecario, realmente hace tiempo que son clientes míos y realmente desde el año pasado empezamos a soñar con reflotar lo que ellos como pioneros generaron en la década del 90, ¿no? En general, estos fondos son contracíclicos. Contracíclico significa que vos mirás lo que la gente no está mirando en realidad. Es O decir, sea, hoy van a el que te viene a hablar... contracorriente, perdón. Van a Claro, contracorriente. exactamente, contracorriente. Porque en definitiva, si dijeras a cualquier persona hoy que si invierte en Vale en Brasil a 10 años le va a ganar a Apple, te diría que está loco. O si alguien te dice, mira, compra YPF que realmente le va a ganar a Tesla en los próximos 10 años, también te va a decir eso en realidad. En general, Elliot y los Fibonacci que nosotros hacemos, donde Dariel es un gran discípulo nuestro y mi hijo obviamente ha trabajado en ese sentido, estamos viendo realmente con esta abundante liquidez y en esta época de tasa cero, que realmente se está produciendo una argentinización del mundo. La argentinización del mundo, bueno, ya sabemos, es emitir dinero, emitir liquidez infinita, emiten dólares para ayudar por el tema de la pandemia, y creemos nosotros que eso va a generar un escenario inflacionario tarde o temprano, porque venís con caídas de commodities muy fuertes desde el año 2008, que hizo techo el crudo, en el año 2011 hizo techo el oro y los alimentos también, y se está viendo ya una recuperación, es decir, con la tasa cero, da la sensación de que realmente vamos a tener un periodo de crecimiento de precios que realmente yo no sé si la Reserva Federal va a poder aguantar la tasa en cero y fundamentalmente lo que más importa, ¿cuánto pide el inversionista para prestarle a España, a Estados Unidos, a Grecia, un país que defaultó 7 veces, vos le estás prestando a menos del 1%? Es increíble, ¿no? Yo creo que eso va a generar un cambio de paradigma muy grande y realmente los argentinos tenemos mucha gimnasia en ese esquema y yo creo que Argentina nos ha enseñado muy bien cómo movernos en estos escenarios. Es decir, tratar de invertir en algo que la Fed no puede crear. No podés crear oro, no podés crear, digamos, No, una sin lugar a cosecha, dudas. digamos, todas esas cuestiones no se pueden crear, ya existen y son limitadas. Y cuando la gente tiene idea deslimitada, eso crece de precio. Y hoy el dinero tiene ese sentimiento de que es ilimitado. Y en Argentina ya sabemos qué pasa cuando tenés algo que es ilimitado. Sí, sí. La velocidad de circulación empieza a subir y la inflación empieza a dar. Y en Argentina hemos visto cómo hay estancamiento con la inflación en ese sentido.
Y yo creo que el justamente. mundo va a ese esquema, ¿no? Ujú, claro que sí. Justamente, Roberto, en punto a esto, para pasar a Roberto César luego, has escrito todo esto, no solo son papers y son jornadas que permanentemente ustedes realizan desde Ruarte Report, sino que también has elaborado un nuevo libro, ¿no es cierto?, conversando acerca de estos cambios de paradigma y volviendo al concepto de Fibonacci. Si nos quieren compartir, Roberto César, algo en torno a esto, y luego Roberto Padre comentarnos algo acerca de la publicación de este libro que promete, desde ya que promete. Bueno, Ok, primero de perfecto. todo, como que este nuevo libro está más que todo basado en que un inversor normal pueda entender lo que es un ciclo, ¿no? Bien, Cuando uno piensa en Fibonacci, va a pensar probablemente o en la secuencia de Fibonacci, que son solo números que se suman con el anterior, y uno dice, ¿y esto cómo va a agarrar, no? claro, muy Pero técnico parece. antes, o sea, sí, exacto. Pero esto es más o menos como que uno hay que pensarlo como no entiendo por qué tengo 5 dedos en la mano, por ejemplo, ¿no? Ajá, O por así, es como, podremos decir que es el orden natural de las cosas. Y bien, cuando mucha gente participa, hay muchos estudios muy interesantes que cuando uno, no sé, pone un color, por ejemplo, gris, y le dice este gris es oscuro o es claro, generalmente la gente termina agarrando y eligiendo uno, el 61% de las personas deciden un color, ¿sí? O sea, como si el sí, consenso humano tuviera ese tipo de patrón en Fibonacci. ajá, Y si nosotros lo llevamos al mercado y empezamos a ver más o menos los tiempos que transcurren, los vemos en meses, en años, todas estas cosas que nosotros enseñamos en nuestros cursos de Daily Wave y en Ruarte Reports, nosotros podemos llegar a ver cuándo hay cambios de humor. No necesariamente significa que en ese momento va a haber un rebote técnico en el mercado, sino que básicamente puede haber un cambio de paradigma, ¿no? Sí, ajá, casi la aparición de las criptomonedas, los ciclos internos. Y este libro está totalmente desarrollado para ver exactamente cómo está funcionando esta relación que decimos entre commodities o algo duro, algo físico, versus esta cosa que podríamos decir que es más ilusoria, creada, por así decirlo, que sería intangible, el claro. mercado financiero. Ujú, Exacto. Entonces, todo esto se coordina en este libro, complementando mucho del primer libro de mi padre, la verdad. Y es extremadamente interesante ver cómo uno, leyendo esto, sabe cómo participa uno en la economía, en las finanzas, y no lo sabe, ¿no? Uno piensa que, voy a la panadería y compro pan, y voy a mi casa y me tomo un mate, por ejemplo, y la verdad es que no estoy contribuyendo en nada. Pero en realidad, poco a poco, la suma de todos esos granitos de arena que serían las personas va generando algo, ¿sí? sí, sí, es muy Entonces, claro, ¿no? más o menos, Ujú, sí, decías, no es muy decías, claro a Roberto. veces cuando uno es un individuo, porque uno piensa, no, un inversor grande es el que tiene la oportunidad, pero en realidad todos nosotros, o si muchas personas prefieren algo, van a generar un cambio en todo. Entonces, más o menos eso es lo que explica el libro de forma muy precisa, ¿no? Y si Es obviamente fantástico. quieren seguir Ujú. con esto, pueden meterse en nuestros cursos, o sea, nos contactan y podemos enseñarles mucho más y les va a impresionar, pues. Claro que sí, es realmente fantástico lo que comentás, Roberto César, porque justamente el impacto también nosotros desde Revolución en Valores pretendemos que lo tenga no solo los grandes inversores, sino el pequeño inversor, que estas conductas se puedan imitar, porque francamente, si bien ustedes nos educan acerca de economía y cuestiones muy técnicas que uno, si no está en el tema, desconoce, la realidad es que el impacto social de esta propuesta educativa que ustedes traen y la propuesta de negocios de la mano de Eduardo Einstein con la jefatura de la estrategia por Roberto Ruarte, realmente fabuloso porque genera no solo prosperidad, la propuesta es generar prosperidad en el entorno en general y por supuesto brindar oportunidades de trabajo. Y en torno a ello, Derian, queremos preguntarte, siempre sentimos que lo difícil llega en la pregunta de Derian. ¿Cómo se encuentran ustedes, el equipo de Ruarte Reports, a raíz de toda este fondo de inversión? ¿Cuáles son los desafíos que tienen de aquí a 5 años, pero puntualmente en este año? ¿Cuál es el desafío que les trae este gran fondo de inversión? Bueno, este es un año donde, digamos, lo que va a surgir básicamente es el inicio de este fondo. Tenemos que tener en cuenta que estamos nosotros viendo quizá el final de una coyuntura y el inicio de otra.
Y Bien. siempre que eso pasa hay etapas que son turbulentas, ¿no? Hay que reacomodarse porque a lo mejor no necesariamente en el punto exacto que uno empieza es que se da el quiebre, entonces uno tiene que ir llevando la estrategia como para acompañarla y en el momento justo tomar las decisiones correctas, ¿no? Hoy tenemos un Wall Street que todavía sube y nosotros vemos, obviamente los commodities también están trepando, pero tenemos que ver cómo hacer para maximizar esa situación donde todavía Wall Street está trepando y los commodities también. Que tendríamos una coyuntura muy diferente si Wall Street se da vuelta a caer, ¿no? Entonces las estrategias a seguir en un momento que se da vuelta y que es la bisagra temporal, digamos, entre una etapa y la otra es lo que se vuelve más desafiante. Claro. Pero bueno, estamos justamente para eso, es la función nuestra como analistas, pilotear esa situación y llevarla lo mejor posible para que finalmente se complete la view del fondo y se den las ganancias que esperamos. Claro que sí, me imagino, y no solo eso, sino además ser grandes precursores en esta idea que ustedes traen justamente al mercado, ¿no? A través de Fibonacci, observar con herramientas técnicas que manejan tan bien, no solo a través de Elliott, de las famosas ondas Elliott, que es la marca registrada de Ruarte Reports, sino también a través de este análisis del Fibonacci, ¿no? Cómo es el comportamiento de los mercados que justamente, insisto, los posiciona como grandes precursores de lo que vendrá, trayendo oportunidades, bueno, para los mercados que siempre han liderado, pero no solo para ellos, sino para los emergentes. Bueno, ¿cuándo los vamos a tener por la Argentina? Por favor, queremos saber, Roberto Ruarte. Bueno, mira, con todo este tema de la pandemia esperemos poder vacunarnos y estar por allá, ¿no? En general todavía acá en México la vacunación está en niveles recién muy primitivos y yo creo que una vez que tengamos la vacuna ya estaremos para allá. Se han cancelado muchos vuelos para allá, para Argentina, pero obviamente, o sea, Eduardo está situado en Israel, en Tel Aviv, perdón, y Saúl está en la oficina en Buenos Aires y nosotros aquí en México. Para decir algo de Fibonacci, para poner una perlita de Fibonacci importante, digo dos cosas. En 1900, si vos tomás en cuenta 1932, en donde estuvieron sobrevaluados los commodities y subvaluados la bolsa, porque había bajado 95%, vos necesitabas 1.20 Dow para comprar un Goldman Sachs Commodity Index. Si haces 34 años Fibonacci, te da 1966, 1967, y el ratio se había caído a 0,07. Si vos desde 1932 le haces 55 años, te da 1987, el ratio estaba en 0,40 y se fue a 1,20 en el año 1992. Y si vos le haces 55 años Fibonacci, realmente te situás en 1987, perdón, si le haces 89 años estás en el año 2021. Y cada 13 años Argentina tiene un ciclo muy importante. En 1982 fue el piso del gobierno militar, 13 años después fue el piso del tequila en el 95, 13 años después fue el 2008 el piso con Cristina, que se fue Alberto Fernández, y 2021 debería ser el piso de Argentina, y a partir del 2022, como Argentina es un país linkeado a commodities, yo creo que hay una gran oportunidad. Es decir, hay una luz al final del túnel, como siempre digo, y no es la del tren la que viene, sino que creo que vamos a tener una década muy importante de recuperación en activos financieros en Argentina. Bien. Y en México también, obviamente. Bueno, el mensaje... Primero vamos a sufrir. Entiendo. El mensaje es esperanzador, como siempre. Hay que comunicar, a veces hay que dar noticias duras, pero en el transcurso de ello, educarnos, prepararnos para lo mejor de la mano de la firma Ruarte Report. Desde ya les agradecemos mucho nuevamente esta participación, sabemos de sus cargadas agendas, y les deseamos lo mejor desde acá, por supuesto, cuando ustedes puedan viajar y cuando esta pandemia lo permita, con orgullo los vamos a esperar en el piso. Desde ya, gracias. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias, Rita. Muchas gracias a vos, Rita. Un cariño. Saludos a todos. Y nosotros continuamos Saludos con más. a todos. Gracias. Continuamos con más Mercados por Expertos.